Este día vamos a desarrollar el tema Escuela de los Anales. Marc Bloch, Lucien Febvre y Fernand Braudel. Aquí es importante que analicemos dentro de la Escuela de los Anales todo el proceso histórico que prácticamente 96 años después influye en los historiadores de América Latina y de El Salvador. Esta presentación, esta clase está ligada con lo que es la historiografía clásica. Recordemos que dentro de la historiografía clásica está el historicismo, con Leopold von Ranke y la objetividad histórica, que ya la desarrollamos. El materialismo histórico de Karl Marx y la lucha de clases, también ya lo desarrollamos. El positivismo histórico, Augusto Comte y la historia como ciencia, además de Seinovos y Langlois. También ya lo desarrollamos, la historia positivista. Y llegamos a la Escuela de los Anales. Entonces, vamos a llevar a cabo una serie de temas relacionados con esta escuela. Vamos a partir de los principales, de los padres de la Escuela de los Anales. Entonces vamos a ir en orden cronológico. El fundador de la Escuela de los Anales es Marc Bloch, el cual en 1929 inició la revista de historia, economía, y pasó después ya a lo que hoy conocemos como la Escuela de los Anales. Entonces, vamos a hablar de Marc Bloch. Él es un historiador francés, fundador de la Escuela de los Anales, con Lucien Febvre. Y lo importante de él es que fue partícipe de la innovación en la historiografía moderna, ya que impulsó lo que posteriormente va a ser conocido como la historia social y la historia comparativa. Él contribuyó a la historia social en la medida de que fue uno de los primeros que abordó el enfoque sociológico en la historia. Dejó de lado la historia de los grandes personajes y de los grandes eventos para centrarse en la sociedad en sí. Él era un medievalista, por eso es que su principal obra es La Sociedad Feudal, donde analizó las estructuras sociales de la Europa medieval con un enfoque en las relaciones entre los diferentes grupos sociales, es decir, la nobleza y el campesinado. Es decir, que con Lucien Febvre se pasa de una historia ligada a los héroes y a los personajes a una historia ligada a la sociedad.
Además, vemos que se introdujo la idea de que los eventos históricos no se pueden entender sin considerar las estructuras sociales y económicas. Entonces, es una innovación en la medida de que se deja de ver solo lo particular del personaje y se vea la sociedad que está rodeando, y que ese personaje, que los positivistas eran al que analizaban y al que estudiaban, ese personaje está dentro de una sociedad. Y además se apuesta a un enfoque de las mentalidades, en el sentido de que con Lucien Febvre promovieron el estudio de las mentalidades en la parte de las creencias, las ideas y los valores. Es decir, que con Lucien Febvre y Marc Bloch no solo se pasó a analizar los hechos históricos de la sociedad, sino que se creó esta concepción de que era necesario entender el pensamiento y las ideas de esa sociedad, y cómo el pensamiento y las ideas de esa sociedad eran las que a la postre generaban cambios sociales y generaban los movimientos políticos, militares de esos personajes. Por lo tanto, podemos decir que los positivistas hablaban de el personaje, el líder, el caudillo, pero con la escuela de Annales ya vemos a ese líder, ese caudillo dentro de la sociedad, que a la vez esa sociedad tiene una serie de mentalidades y creencias que envuelven y hacen que se creen los procesos sociales y los procesos culturales, que ya visto ya en el futuro, nosotros ya en el presente vemos eso en el pasado, y entonces construimos las mentalidades de esas personas. Y así podemos entender las perspectivas de los individuos en sus diferentes épocas. Algo bien importante también en su libro, en un libro que es importantísimo también, que es de cabecera para nosotros que estamos estudiando la historiografía. Hay un libro que se llama Apología de la Historia, y ese se presentó de manera póstuma, ya que Lucien Febvre, ya que Marc Bloch no solo fue un historiador académico, teórico, sino que él fue parte de la resistencia francesa durante la ocupación nazi en Francia. Y eso provocó su captura y su posterior asesinato. Entonces tenemos a Marc Bloch, que es un historiador que murió, bueno, fue asesinado por los nazis por estar luchando en contra de la ocupación. Y de manera póstuma fue que se presentó el libro Apología de la Historia, o los combates por la historia. Y en este libro se reflexiona sobre el papel del historiador y la importancia de entender la historia como un proceso dinámico y multifacético. Por lo tanto, con Marc Bloch lo que vemos es
un proceso histórico en la medida de que hay una transformación, porque Bloch, Lucien Febvre fueron discípulos, fueron estudiantes de los maestros positivistas de su época. Todos eran franceses, y obviamente ese cambio de paradigma es resultado de la superación, de superar las concepciones que tenían sus profesores positivistas. Ahora bien, los positivistas tenían una serie de conceptos donde buscaban la objetividad, donde no querían analizar nada, sino que narrar y describir, pero con Bloch lo que buscaba él era ver esas dinámicas que son sociales y que son parte de la mentalidad. Así que con Marc Bloch tenemos eso, tenemos ese impulso y esa idea de generar un nuevo conocimiento histórico.